Gracias, profesor Land. Para mí es un gran privilegio aquí tener el profesor Eduardo González Velázquez. Yo lo conocí por primera vez en 2011, cuando la Universidad de Brigham Young tenía un convenio con el Tecnológico de Monterrey en el campus Guadalajara. Yo tomé un curso de él que se llamaba México Contemporáneo, y en ese curso tocamos muchos temas pesados de México, pero me abrió los ojos. Y estoy súper agradecido al profesor González por lo que él me impartió mientras estuve en el Tecnológico de Monterrey. Y Eduardo González Velázquez es historiador, cronista y analista político, doctor en ciencias sociales con especialidad en historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. También es maestro en Historia de México por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, él es profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Guadalajara. Miembro de la Cátedra de Investigación Ética y Ciudadanía Aplicada de la misma institución. También es conferencista y congresista en diversos foros nacionales e internacionales. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y obtuvo el Premio Jalisco de Periodismo de 2009 y 2007 en la categoría de reportaje escrito y crónica respectivamente. Ha publicado en México, Italia y Estados Unidos 30 artículos y capítulos de libros, y él es autor de los libros Con todo y triquis, Crónicas de Migración, Frontera Vertical, México frente a los migrantes centroamericanos y Ciudadanos a la mitad, Migrantes por doquier. Es articulista de los periódicos La Jornada Jalisco, La Jornada Michoacán, La Opinión de Houston y Proyecto 10. Actualmente su línea de investigación es la ciudadanía a la mitad, vista desde el fenómeno migratorio. Ahora les presento el profesor Eduardo González Velázquez. Bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por la amable invitación para estar aquí con ustedes estos días de esta semana. Gracias al profesor Cristóbal y gracias a mi alumno Nicolás, que tan amablemente pues, me extendieron la invitación para participar aquí con ustedes, hablando del fenómeno migratorio. Lo que vamos a platicar en esta primera ocasión es el momento en el que se encuentra el fenómeno migratorio México-Estados Unidos. Como les comentaba el maestro Cristóbal, pues hice las presentaciones en inglés para que pues puedan seguir de mejor manera la charla y bueno, pues ya más adelante podemos abrir un espacio de preguntas. Lo primero que hay que decir es que actualmente México está considerado en todo el mundo como un país de migrantes. Sin embargo, el asunto de la migración en México no es solamente de los mexicanos que vienen a Estados Unidos, sino hay otros fenómenos, otras caras que han ido generando bastantes conflictos, dinámicas nuevas, tanto en México como fuera de nuestro país. Por un lado, bueno, pues tenemos sí a los mexicanos que vienen a Estados Unidos, que ya es pues una de las migraciones históricamente hablando más longevas que tenemos, por lo menos desde mediados del siglo antepasado. Más adelante hablaremos un poco de esto. Pero después también tenemos a los miles y miles de centroamericanos que cruzan por nuestro país pensando en dos cosas. La primera, llegar también a Estados Unidos, y la segunda,
es quedarse en México. Hoy por hoy, en calles de muchísimas ciudades en nuestro país, desde el estado de Chiapas hasta los estados fronterizos con Estados Unidos, pues vemos que la presencia de centroamericanos es cada vez mayor. Mujeres, niños, hombres, etcétera. Que precisamente la plática de hoy por la tarde pues tiene que ver justamente con esto, con el fenómeno centroamericano hacia Estados Unidos. El tercer punto es los norteamericanos que viven en nuestro país. Hay un dato muy interesante. En México, más o menos, porque no hay las cifras bien claras, podemos hablar de 1,5 millones de estadounidenses viviendo en nuestro país. Es el país donde pues prácticamente hay más estadounidenses después de Estados Unidos. Están habitando pues muchísimos lugares y generando dinámicas propias muy especiales también. Después está los mexicanos que se mueven al interior de nuestro país. Les doy estos dos datos. 19 millones de mexicanos viven en estados de la República diferentes a donde nacieron. Es decir, más o menos la quinta parte de los mexicanos viven en estados donde no nacieron. Esto yo entiendo que para la sociedad norteamericana no es muy relevante si tomamos en cuenta que dentro de Estados Unidos hay una gran migración. Ustedes, pues seguramente, muchos de los que están aquí no son de esta zona, ¿sí? Y así pasa en Nueva York o en Filadelfia o en cualquier otro lado. Para el caso de México, no. La gente que vive en Guadalajara o que vive en el Distrito Federal o en Veracruz, por lo regular, nació ahí. Ahí estudia, ahí trabaja, ahí se casa y ahí muere. Entonces ahora sí llama la atención que una quinta parte de los mexicanos se estén moviendo en nuestro país. Y por otro lado, tenemos por lo menos 5 millones de indígenas y campesinos que se tienen que mover de un lugar a otro a trabajar. Y el último punto, pues es ahora un nuevo fenómeno que seguramente ustedes han ido observando en estos últimos años, que tiene que ver con las deportaciones de mexicanos hacia nuestro país, pero también a partir del 2008, pues con problemas muy serios en el empleo en Estados Unidos, pues muchos mexicanos decidieron regresar a nuestro país. Entonces tenemos ahora a estos mexicanos de retorno, muchos de ellos sin estudios en México, muchos de ellos los trajeron sus papás muy pequeños, no hablan español, no tienen servicios de salud, los papás no tienen empleo. Entonces, bueno, pues esto hace que esta situación sea muchísimo más compleja. Entonces, bueno, pues ahí tenemos las 5 vías por las cuales hoy México es un país de migrantes. La migración en nuestro país se ha ido construyendo históricamente, por lo menos desde 1847, en donde pues tenemos alrededor de 9, 10, 11 etapas muy particulares. Si bien es cierto que la migración ha estado siempre presente, pues también lo es que no es lo mismo la migración de la primera etapa o la de la segunda que cuando entramos a la migración en 1900 a 1920, donde comienza a haber otro tipo de dinámicas, y desde luego la etapa de 1920 al 39, con este periodo, el primer gran periodo de deportaciones. Hay que recordar que en 1924 se funda la patrulla fronteriza, justamente. Entonces es en estos 20 años donde se da una gran cantidad de deportaciones. Después, pues viene un periodo que decimos en México, pues fue una especie como de miel sobre hojuelas. Es decir, México tenía mucha mano de obra, Estados Unidos, por finalizar la Segunda Guerra Mundial y posterior a este periodo, necesita mano de obra, y entonces los dos gobiernos establecen este programa que se conoce como el programa Bracero, en donde por lo menos
50,000 mexicanos vinieron a trabajar. Aquí hay un error en el número, no es 1946, es 1964. Es decir, del 42 al 64. Después viene un periodo que es el que se conoce como el periodo de los indocumentados, en donde decide Estados Unidos cambiar su política migratoria y suspende el programa Bracero, y todo aquel que se encuentre aquí en este país sin el permiso necesario, pues comienza a ser regresado a México. La gran mayoría de ellos no lo hicieron. Se escondieron, cambiaron de lugar, se mudaron y lograron permanecer aquí. Y después viene un momento histórico muy importante en la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado, con esta pues famosa ley conocida popularmente como la Simpson-Rodino, que da origen a lo que se conoce ahora como los rodinos. En este momento, pues simplemente Ronald Reagan establece esta disposición, y lo único que solicitaba es que los mexicanos que estuviesen radicando aquí, sin importar la manera en la que hubiesen llegado, demostraran que tenían 4 o 5 años trabajando, pagando impuestos, y en ese momento se legalizaba. Se legalizaron 3 millones de mexicanos. Decimos en México que pues una mañana se levantó Ronald Reagan y cerró la puerta, porque si no, ahí seguirían formados los mexicanos. Entonces llegó un momento en que dijo, hasta aquí ya no podemos mantener esta política. Y de ahí, pues hasta el día de hoy, no ha habido una política migratoria de largo alcance aquí en Estados Unidos. Apareció en 1994 el operativo Guardián. Después de los ataques terroristas del 2001 también hay mayor seguridad. Y bueno, pues prácticamente en este momento nos encontramos en esta etapa de la llamada acción diferida de Barack Obama, lanzada el año pasado, con la cual pues la gente que se encuentre aquí trabajando, sobre todo los menores de 30 años que entraron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, puedan mantenerse aquí. Esto es más o menos la manera en la cual se ha desarrollado nuestra migración de México hacia Estados Unidos. Pero dentro de esto me parece que hay un asunto que es sumamente importante. Cuando nosotros estamos en México, es muy frecuente que muchísimos mexicanos, incluidos gobernantes, empresarios, etcétera, insistan en que el problema de la migración lo debe de resolver las autoridades en Estados Unidos. Que el problema es de Estados Unidos, que ellos tienen que hacer algo, y que México pues se encuentra atado de manos y no puede hacer absolutamente nada. Y a mí me parece que, bueno, y esto lleva en principio a exigir desde México a las autoridades de Estados Unidos para que les den el derecho a migrar. Sin embargo, a mí me parece que lo que tenemos que hacer en mi país es darle a la gente el derecho a no migrar. Es decir, darles la oportunidad en términos de trabajo, salud, seguridad, salario, desarrollo humano, suficientes para que no se vean obligados a migrar, fundamentalmente a Estados Unidos. Es decir, la solución al problema migratorio, en principio, cruza por los países expulsores. Puede ser México o pueden ser los países centroamericanos. Pero a mí me parece que no hay muchas posibilidades de éxito si desde Centroamérica o desde México se le exige a Estados Unidos para que le dé el derecho a la migración a estas personas. En todo caso, estas personas que vienen de todos estos países deberían de encontrar condiciones adecuadas para poderse quedar dentro de su territorio. Y bueno, actualmente en el caso mexicano,
pues un elemento nuevo que ha estado empujando a miles y miles de personas a salir de nuestro país es precisamente la violencia. Ese es un elemento que no estaba presente antes. Es decir, hace algunos años, cuando yo empecé a estudiar el fenómeno migratorio en 2007, todavía parecía que la única razón para dejar México o Centroamérica era porque no había empleo. Pero resulta que a partir del 2008, pues tampoco hay mucho empleo en Estados Unidos. Pero además, a partir del 2008, 2009, los niveles de violencia se incrementaron de tal manera en nuestro país que la gente comenzó a migrar ya no en busca de un empleo, sino en busca de que no lo maten. ¿Sí? Esto se parece a aquellas migraciones que se dieron en Centroamérica a finales de los años 70 y los años 80 en el marco de las guerras civiles de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, etc. ¿De acuerdo? Otro aspecto muy importante tiene que ver con el tipo de migración que hoy estamos encontrando. Cuando yo era niño, pues tenía muchísimos amigos en el barrio, en la colonia, que sus papás venían a Estados Unidos, trabajaban 6 meses y luego retornaban. Incluso llegaban a tener 2 familias, la de México y la de Estados Unidos. Y era muy común ver que la gente cruzara unos meses y regresara. Era lo que llamábamos en ese momento, pues una migración de ida y vuelta. Hoy por hoy nuestra migración está catalogada como de larga estancia. Yo la llamo, como uno de mis libros, con todo y triques. ¿Sí? Es decir, triques, pues todas las cosas que la gente carga, y carga prácticamente hasta con el perico. Cuando hice la primera vez trabajo de campo en Chicago, en la Villita, yo le preguntaba a la gente mexicana, bueno, ¿y no extrañas México? Decían, pues no. ¿Cómo que no? No, mira, aquí todo el mundo habla español, aquí escucho música en español, aquí puedo comer como comía en mi tierra, pero además ya está aquí mi comadre, mi mamá, mi hermano, mi vecino, mi amigo. La televisión de paga en Chicago ofrece la mitad justamente de canales en español y la otra mitad en canales en inglés. Entonces, pues yo empecé a reflexionar y a decir, bueno, pues sí, efectivamente, se han venido para no regresar. Ya no regresan. Y cada vez hay más gente aquí de México, en Estados Unidos, que manda a traer a sus familiares con la idea de no regresar a nuestro país. Dentro de estos nuevos contextos y nuevas dinámicas que se están presentando, aparece un asunto que es muy lamentable, muy grave, muy penoso, que tiene que ver con la migración de las mujeres. Hace algunos años, todavía en los años 80, un poco 90, las mujeres casi no migraban, se quedaban allá en México. Pero de los 2000 para acá, pues cada vez hay más mujeres que deciden venir. Y esto nos ha dado pues todas estas características en donde podemos aprender de manera muy clara qué está pasando. Por un lado, como el proceso es tan violento para ellas, una vez que logran llegar a Estados Unidos, prácticamente no regresan. Regresan mucho menos que los hombres. Hay un caso muy interesante en un estado de México, Sinaloa, donde las mujeres decidieron migrar a Carolina del Norte a trabajar con la jaiba. Se fueron a trabajar con la jaiba y empezaron a mandar dinero al pueblo que se llama Leiva. Y entonces llegó un momento en que los hombres empezaron a abrir negocios y a tener bastante actividad económica, pero después les dio por querer migrar con las mujeres. Y las mujeres los pararon en alto, así en seco. Les dijeron, no, tú no vengas para acá, tú allá quédate en Sinaloa, yo te mando dinero.
Hoy sabemos que muchas de estas mujeres siguen mandando dinero a Sinaloa, pero ya tienen otra familia en Carolina. Entonces, dinámicas similares que se presentaban antes con la migración de hombres, ahora se está presentando con la migración de mujeres. Llegan a trabajar a cuestiones que tienen que ver con el servicio doméstico, en algunos restaurantes, en la industria de alimentos, pero también algo bien importante es que ellas, como retrasan su proceso migratorio, estando en México, logran estudiar y migran teniendo mayores niveles de educación. Por otro lado, también es importante mencionar que la edad en la que se están moviendo es entre 25 y 35 años, es decir, mucho tiempo después de lo que se comienzan a mover los hombres. Y tal vez el punto más importante de la migración femenina, que la puede explicar, se encuentra en la búsqueda de un proyecto de vida personal. Hay muchas comunidades en México donde la mujer pues pasa del control del papá al control del marido. Y entonces las mujeres pues ya no quieren que una vez que salen de su casa y se casan con alguien, pues vuelven al mismo control que habían tenido. Entonces esto está haciendo también que muchas mujeres decidan migrar para encontrar nuevas formas de vida. Y por otro lado, otro aspecto que también no estaba presente tiene que ver con la migración de niños. Y cuando hablamos de migración de niños, nos referimos a niños muy, muy pequeños. Es decir, niños que pueden tener 8 años, 9, 10 años, que en muchas ocasiones son entregados al pollero, al coyote, para que los entregue a la familia aquí en Estados Unidos. Si durante el proceso migratorio hay algún problema, el coyote entrega al niño, lo puede vender a quien le pague más, lo puede entregar a la policía, lo puede entregar a alguna banda de prostitución. Entonces, este es un problema muy serio que estamos teniendo tanto con niños mexicanos hacia Estados Unidos como de niños centroamericanos trepados en el tren a edades muy, muy pequeñas. Esto tampoco se daba hace algunos años. Ahora, algo que se está redimensionando tiene que ver con esta geografía de los cruces. Hace algunos años, casi la mayoría de los cruces se daban por el estado de California. En alguna ocasión, cierto porcentaje se daba por Texas, pero a partir de 1993, 1994, con la puesta en marcha del operativo Guardián, se comenzó a establecer un nuevo corredor migratorio que es el de la ciudad de Hermosillo, Altar, el Sázabe, para entrar por Arizona. Es hoy por hoy el corredor migratorio más intenso que tenemos, pero desde luego es muy peligroso. Y ahora pues ya no solamente están los coyotes, los agentes de la policía mexicano y norteamericano, sino también grupos indígenas de Arizona que se mueven en motocicletas, en cuatrimotos, con radios para distribuir a la gente por las veredas en el desierto de Arizona. Y bueno, pues algo que se ha ido incrementando de manera considerable son los costos. ¿Sí? Hoy por hoy, pues más o menos están entre $1,800 y $8,000 para los mexicanos. Los centroamericanos, yo he pues platicado con varios de ellos y llegan a pagar 12, 13 hasta $15,000 porque los muevan de Guatemala a Carolina del Norte. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahora se significa como un gran negocio, no solo para la gente que está llevando migrantes, sino para todas las comunidades que viven de la migración. Estas fotografías que van a comenzar a mirar es de un pueblo que se llama Altar, justamente ahí en Sonora, en donde llegan los migrantes y este es el último gran asiento
antes de iniciar el último periodo para cruzar Arizona. Llegan ahí, se suben en esas camionetas y son transportados más o menos en una distancia de 100 kilómetros hasta la línea fronteriza con el Sázabe México o Sázabe Arizona. Llegan ahí y a partir de ese momento, pues más o menos tardan de 3 a 4 noches de camino para alcanzar Tucson o Phoenix. Pero toda esta dinámica que se presenta aquí en este pueblo, pues se da, entre otros lugares, ahí junto a esta parroquia, donde están todas estas camionetas esperando a la gente. Los migrantes pueden llegar a hospedarse a algunos lugares como el que están viendo. Esto que ven ahorita es el Hotel Lima, es pues prácticamente el mejor del pueblo. Es decir, las casas de asistencia a donde llegan los migrantes en esta zona son unos pequeños cuartos donde son colocados solamente en el piso y les cobran más o menos $10 por pasar la noche y no tienen derecho a nada más que el piso. Si quieren una almohada o si quieren una cobija o si quieren usar el sanitario, deben de pagar más dinero. Hay en este lugar alrededor de 75 casas que albergan migrantes y más o menos 20 hoteles. Esta es una dinámica que se presenta frecuentemente en torno a las compañías como Western Union, donde el migrante, al ver que el dinero o se le acabó o fue asaltado, solicita de su comunidad pues que le manden para seguir pagando. A veces la historia de estos migrantes termina aquí, en Altar, y tienen que regresar a los estados del sur, a pesar de que Altar recibe más o menos 300 personas al día. 300 personas. Es un pueblo pues que se encuentra prácticamente solo, como lo pueden ustedes mirar en esta fotografía. Tiene 7,000 habitantes y bueno, finalmente de ahí logran alcanzar la frontera. Esta imagen es de un lugar que se llama Naco, Arizona, y también es Naco, Sonora, en donde los migrantes buscan entrar en este lugar por un sitio que se llama un ejido de nombre San Francisco. Yo me he encontrado en varias ocasiones migrantes que son dejados del lado mexicano con la mentira de que ya están en Arizona. Y cuando platico con ellos me dicen, no, pues es que estamos a 2 horas de llegar a Phoenix y se encuentran a un día de llegar a la línea. Entonces también pues está esta dinámica de robo prácticamente que llevan a cabo los migrantes, los coyotes hacia los migrantes. Y pues me he encontrado para pasar de todo, desde una escalera que la ponen hasta esta imagen que apenas presenté el año pasado en la Universidad de Drake en Iowa. Cosas verdaderamente increíbles para cruzar el famoso muro. Ahora, ¿qué está pasando en este desierto? Bueno, pues por lo menos de 1993 a la fecha podemos hablar de 5,000 migrantes muertos, pero son migrantes mexicanos y con nombre. Es decir, aquí no aparecen ni los migrantes de otros países, ni tampoco los migrantes de México o de otro país que no tengamos su nombre. Es decir, hay 5,000 migrantes muertos en 20 años en este desierto con nombre y apellido. Hoy por hoy, pues es una de los procesos migratorios más violentos que tenemos. Cuando aparecen las noticias de la migración de África a España o a Francia y que en un año han muerto 100 o 200 personas, bueno, pues desde luego que es muy lamentable, pero está muy lejos de las cantidades que tenemos para el caso de la migración por Arizona. Ahora, la migración también de nuestro país para acá, pues no se ha mantenido constante.
En los años 70, más o menos 80,000 personas venían, y así fue subiendo hasta 150,000, hasta llegar un momento en que del año 2000 a el año 2006, más o menos 3,5 millones de mexicanos se vinieron. Es decir, estamos hablando de 600,000 personas que se estuvieron viniendo por año. Ahora, con la acción diferida de Obama, se proyecta que la migración vuelva a incrementarse. Es decir, porque ya no está, por lo menos mientras exista la acción diferida, la posibilidad de ser detenidos y deportados. Entonces el aviso a México es: no me van a detener, puedes venir, y aquí seguimos buscando trabajo. De cualquier manera, sí se ha disminuido de manera importante la migración, y hoy por hoy más o menos se vienen de nuestro país a Estados Unidos 250,000 personas por año. ¿Sí? Y bueno, esto desde luego trae otro asunto que no podemos dejar de lado, que tiene que ver pues con toda la población latina y de origen latino que hay ya en Estados Unidos. La proyección es que más o menos en el 2050 podamos tener entre 128 y 130 millones de latinos o de origen latino viviendo en Estados Unidos. Hoy, actualmente, pues más o menos son 53, 54 millones entre los mexicanos nacidos en nuestro país, los norteamericanos de origen mexicano y todos los demás que son latinos, sin contar a los puertorriqueños. Entonces, esto pues es una nueva dinámica que se está presentando aquí en Estados Unidos. El uso, por ejemplo, del español, ¿sí? Cada vez mayor número de casas lo tienen. Es más común escuchar español en Estados Unidos de lo que era hace 20 años, y me parece que esto pues es otro elemento que habría que tomarse muy en cuenta. Pero ¿qué está pasando en nuestro país también con lo que tiene que ver con la migración? Hace algunos años decíamos que en México había pueblos de mujeres solas. Es decir, se había venido para acá el hombre y había quedado la mujer con los hijos. Hoy lo que tenemos en México, que es muy grave, son los llamados hogares dona. Estos hogares dona son hogares formados solamente por abuelos y nietos. ¿Sí? Y esto está trayendo muchísimos problemas por varias cosas. La primera, pues tenemos abuelos de 50, 60 o más años que le dejan cuidando a los niños de 10, 12 o 15 años. Y cuando yo entrevisto a estos abuelos me dicen con toda honestidad: yo ya eduqué a mis hijos. Lo que pueda hacer por ellos, pues ya es ganancia. Y muchos de ellos dejan de ir a la escuela, muchos de estos niños se pueden meter en las drogas, muchos de estos niños se pueden meter en alguna actividad criminal, hay mucha violencia, pero no solamente esto, sino que el abuelo, evidentemente, pues no es inmortal y en algún momento va a morir. Y cuando este abuelo o esta abuela mueren, los niños, a veces muy pequeños, pues quedan prácticamente solos en estas comunidades. Entonces, estos hogares dona ahora están irrumpiendo en el escenario, en el contexto migratorio en nuestro país. Otra de las cosas importantes, pues es todos los problemas que están teniendo los mexicanos al momento de regresar a nuestro país. Son mexicanos que no se hallan en la sociedad a la que regresan. Muchos mexicanos, les decía hace un momento, no hablan español, lo perdieron prácticamente, entonces llegan también con un mal inglés, no tienen acceso a la seguridad social, se les dificulta obtener un empleo, pero además el puro trámite y el proceso para llegar a sus comunidades pues es muy, muy complicado. Y otro aspecto también fundamental, que es en lo que estoy ahorita trabajando, pues tiene que ver con estos ciudadanos a la mitad. Es decir, ciudadanos mexicanos que viven aquí en Estados Unidos, pero que no tienen todos sus derechos. Pagan impuestos, pueden tener un empleo, pero
pueden haber varias cosas a las cuales no tengan acceso. Esto se pudiese entender de México hacia acá, pero ahora resulta que el mexicano que está aquí y es deportado a nuestro país, llega y también se encuentra en su país de origen como ciudadano a la mitad, sin todos los beneficios que pueda tener. Esto de la ciudadanía a la mitad, bueno, pues se da aquí, y también, por supuesto, estas familias que cada vez son más con los estatus migratorios mixtos. Puede ser el papá que llegó aquí, pero se casó con una mujer estadounidense, entonces el estatus es diferente de los dos, y a lo mejor el papá ya vino con un hijo y después con esta mujer tienen otro. Entonces las condiciones de los dos hijos igual son diferentes. Entonces también ese es un problema que se está generando de manera importante aquí. Algo que ha venido a buscarse como una posible solución a la pobreza de algunas comunidades migratorias tiene que ver con las remesas. Hoy por hoy México pues se encuentra por debajo de países como China, como la India, como países que reciben remesas, aunque significa el 2.5% de nuestro Producto Interno Bruto. El dinero que mandan los mexicanos hacia nuestro país fundamentalmente se gasta, no se invierte. Por lo tanto, no genera más riqueza, por lo tanto, no beneficia más a las comunidades remeseras, porque finalmente el dinero que llega, como viven en la urgencia económica, pues como llega, lo van gastando, ¿no? Pero desde luego que sí hay algunos impactos positivos de estas remesas, sobre todo el más importante tiene que ver con significar a veces el tanque de oxígeno para que estas familias no mueran. Y por otro lado, pues viene a fortalecer toda la economía de las comunidades que viven solo de remesas. Les doy este dato. En México existen 2.500 municipios. 500 viven de remesas. No viven las casas ahí, no vive una comunidad por ahí perdida. El municipio. 500 prácticamente de 2.500. Y bueno, algo que llama mucho la atención es que en cuanto a los impactos negativos, pues pareciera que en lugar de hacer que la gente no migre, que se quede aquí, que se quede allá en nuestro país, pues es un aliciente para que la gente migre. Cuando llegan los dólares del amigo, del primo, del papá, del hermano, dicen, no, hombre, yo aquí en México trabajando por $6 por día, $6 por 8 horas de trabajo, y mi hermano dice que en Utah le pagan, no sé, $7 la hora, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces las remesas, lejos de estar deteniendo a la gente, se convierten en la gran catapulta para seguir enviando migrantes hacia Estados Unidos. Y bueno, finalmente, algo que me parece que es importante mencionar tiene que ver con toda esta política de redadas y de deportaciones puestas en marcha por la presidencia, por el gobierno de Barack Obama. Cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca, él decía pues que no era posible que George W. Bush hubiese deportado tanta gente. Y bueno, Barack Obama en sus primeros 3 años de gobierno deportó a más gente que la que deportó Bush en 8 años de gobierno. Actualmente estamos hablando de 1.7 millones de hispanos deportados por el gobierno de Barack Obama. Y para evitar esto, en agosto del año pasado, pues lanzaron esta acción diferida para congelar un poco las deportaciones y las redadas,
y hoy por hoy pues se sigue discutiendo esta reforma migratoria. Yo acabo apenas de enviar un trabajo para su publicación sobre este tema, en donde pues prácticamente considero que la reforma migratoria está muerta. La reforma migratoria no saldrá, obviamente en este año y seguramente en el resto de la administración de Barack Obama. El año que viene pues es un año en donde habrá movimiento en las dos cámaras y al siguiente pues empezarán a mover para la sucesión en la Casa Blanca. De tal manera que esta reforma migratoria, que fue la gran promesa para el mundo latino de Barack Obama, pues prácticamente, así lo considero yo, está muerta y enterrada. Y por otro lado, para el caso mexicano, bueno, pues no hay tampoco pues buenas noticias, no se atiende adecuadamente a los migrantes que están regresando, no hay una Secretaría de Estado que se dedique al asunto migratorio, es solamente un Instituto Nacional de Migración. Y bueno, pues todo esto hace que los mexicanos que están regresando a nuestro país, pues cada vez se encuentren en condiciones más complicadas. Pues muchas gracias por su atención. Gente, hay tiempo para algunas preguntas. Hay un micrófono ahí. Pido que se identifiquen y que utilicen. Por favor, habrá preguntas. A lo mejor. Pues tengo una. Quisiera saber, profesor, si la gente mexicana resiente la gringada, el millón y poco que vive allá, y en qué forma y términos se articula tal resentimiento si hay. Uh-huh. No, me parece que no existe. Yo he hecho trabajos sobre los norteamericanos que viven cerca de Guadalajara, en un lugar llamado Chapala, un lago, una zona de descanso a donde han ido a parar muchísimos norteamericanos, también en San Miguel Allende, en la Ciudad de México desde luego, en algunas zonas de playa, en la frontera, y lo que yo he encontrado es que no solamente son bien recibidos, sino que la sociedad norteamericana que llega comienza a mimetizarse, a inmiscuirse con los mexicanos y establecen muchos de ellos negocios, comienzan a dar clases de inglés, hay muchos artistas, ponen negocios como cafés con internet, y hay una comunidad importante norteamericana que ayuda a la comunidad mexicana. Lejos de esto, de tener algún resentimiento, me parece que es todo lo contrario. La sociedad norteamericana cuando llega al país es bastante bien recibida y de manera inmediata comienzan a llevar una vida pues como la desarrollan las comunidades a las que llegan. Incluso me llamó la atención que en uno de los mercados en Chapala, cuando hice trabajo de campo, observaba que los norteamericanos compraban películas piratas. Entonces, platicando con ellos, me decían, no, pues es que en mi país yo no las compraría. Es más, a lo mejor no las encuentro. Pero si aquí me las venden, pues las compro. Sí, entonces, pues compran la película pirata, llegan al mercado y comienzan a regatear para que les den mejores precios en la comida o en las cosas que van a comprar. Y finalmente, incluso hay una cosa muy importante, muchos de ellos llegan a pagar su seguridad social en el IMSS en México, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, para ser atendidos por problemas de salud menores, y si se llegase a complicar, pues vuelan a Estados Unidos, se atienden y regresan. ¿Sí? Pero todo lo contrario a una actitud de recelo es lo que encuentran. Bastante apoyo y la comunidad lo recibe muy bien. ¿Más preguntas? ¿Qué quisiera ver usted con una reforma migratoria en los Estados Unidos? Pues a mí me gustaría que
en principio se detuvieran las deportaciones, las redadas y las deportaciones. Y por otro lado, que permitieran que los mexicanos y los centroamericanos, fundamentalmente, que ya están aquí trabajando, aportando para esta sociedad, pues encontraran condiciones legales mejores para desarrollar toda su vida. Es decir, que no estén por la ilegalidad recibiendo menos salario, o que no les permitan entrar a la universidad, o que no les permitan votar, ¿sí? Sino todo lo contrario. Es decir, si ya es una sociedad que llegó aquí, se incluyó, está trabajando, está aportando para este país, pues a mí me gustaría que aquí el gobierno les dé condiciones para tener una vida más digna. Pero eso es con respecto aquí a Estados Unidos. Lo primero que me gustaría ver es que en mi país a los mexicanos les dieran el derecho a no migrar. Es decir, que tuvieran las condiciones para que no se vean obligados a venir a Estados Unidos. ¿Sí? Sí, usted mencionó que actualmente hay como ¿cuál fue la cifra? Creo que eran como 250,000 personas que están migrando actualmente. ¿Hay alguna estadística específica que nos diga cuántos de ellos tienen éxito en cruzar la frontera? A principios de los años 2000, el éxito en cuanto a cruzar solamente la frontera y alcanzar alguna ciudad y quedarse aquí era de 3 por 1. ¿Sí? Dos personas no lograban cruzar con éxito y una de ellas sí. Entonces, de cada 3, una lograba. Seguramente el promedio sigue siendo muy similar en este momento, pero esa es una primera parte. La otra es qué tanto éxito obtienen al llegar a Estados Unidos y obtener un empleo y poder obtener un desarrollo humano importante. Sabemos que en todo caso quien obtiene mejores condiciones para desarrollarse son los que llegan, pero las familias que dejan en México o Centroamérica ven disminuido su nivel de vida, ya de por sí muy bajo, que tenían cuando el marido o la mujer de la casa no había decidido migrar. Tengo otra. ¿Sí? Profe, has tocado el asunto de lingüístico, digamos. O sea que los retornados que van, y supongo que es una cifra ya interesante, millares vuelven Sí. a México. Uh-huh. Y sus hijos que no hablan, ¿qué hace el Departamento de Educación mexicana Pues para tratar de ellos? hoy por hoy prácticamente nada. Hay serios problemas de adaptación, no solo por cuestiones de idioma, sino de modelo educativo. Pero no solamente de los mexicanos que llegan de retorno a nuestro país, sino sabemos, por ejemplo, de muchos centroamericanos, sobre todo de Guatemala, niños que viven en la frontera de Guatemala que llevan primaria en nuestro país. Cruzan, hacen la primaria en nuestro país, todos los días regresan a Guatemala. Y entonces ellos crecen pues con héroes nacionales de nosotros, con una historia patria de nosotros, y que cuando ya regresan a Guatemala y quieren seguir estudiando, pues también se les complica un poco. Y eso es algo similar a lo que está pasando ahorita en algunas comunidades con jóvenes que, por ejemplo, los trajeron sus papás a los 2, 3 años, aprendieron solamente inglés y a los 15 años, a punto de terminar high school, 15, 16 años, al papá lo deportan y el papá no los deja aquí, se regresa con ellos. Y bueno, pues hay un problema de idioma, hay un problema de modelo educativo, de papeles. Incluso
muchos de los mexicanos que están aquí en Estados Unidos también llegaron a tener el problema de que en sus comunidades, por diversas razones, nunca sacaron un acta de nacimiento. Entonces, ni siquiera tienen el documento que avale que nacieron en nuestro país. Por eso, en una de las filminas ponía que es importante que en México se abra una Secretaría de Estado que se dedique al asunto migratorio. Porque la migración no es solamente el mexicano que viene a Estados Unidos, sino el que regresa, cómo se incorpora, la relación con la diáspora, el voto en el extranjero, los centroamericanos que pasan por nuestro país. Hay muchísimos elementos que a mí me parece que es importante que sí exista un organismo dedicado solamente a atender todo esto. Finalmente esta, que hago por y a favor del profesor. ¿Le interesa entrevistar mexicanos que viven por aquí? Piensa ir a Salt Lake el miércoles, pero alguno de ustedes conoce el barrio mexicano más mexicano aquí en Utah County que le pueda indicar. Ana Ortiz, a lo mejor sabrá. Pero estuvimos hablando de los boulders. ¿Conoce los boulders en Provo? Boulders. Departamento. Ah, Los no. boulders se llaman, the boulders. ¿Qué es? ¿Ya es una especie de barrio? Ya muchos que viven allá. ¿Dónde queda? ¿Sur? Vale. Bueno, Hermano, profesor, amigo, colega, muchísimas Gracias a gracias. Y con eso cerramos.